Elisa Carrió en A Dos Voces lanzó su candidatura, está acá, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que pasó en Villa Soldati, vamos a hablar de todos los temas, cómo ve el momento político del gobierno y por qué va a haber que votarla a ella y no al oficialismo. Buenas noches, Elisa, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Distendida está. Sí, bien, contenta, se casó mi hijo, estuve con toda mi familia, con todos mis hijos. Nunca los vi tan felices, así que ya estoy para no moverme más de Buenos Aires. Lanzó la candidatura a un momento muy conflictivo, el fin de semana. En un momento estaba el parque ocupado, donde hubo 4 días que el Estado no estuvo, ni el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ni el Estado Nacional. Y siempre dijimos que en diciembre íbamos a tomar las decisiones y me parece que era el momento, aún en medio del dolor, porque la falta de autoridad implicaba también la responsabilidad de decir acá hay un proyecto alternativo que tiene autoridad moral, que cree en la República, que cree en la ley justa para todos, que no es xenófoba, pero que cree que tanto argentinos como extranjeros tienen que cumplir la ley y que además la ley tiene que ser justa, tiene que comprender el hábitat, pero que no podemos seguir así, así que en medio del dolor discutimos bastante, pero la asamblea era ese día, no se podía hacer una postergación y yo creo que los próximos 3 meses nos van a demostrar que era la última oportunidad. Por eso no decidimos nada durante todo el año para preservar la unidad del Congreso, pero ahora ya... Pero han lanzado, digamos, una fórmula pura coalición cívica y pura, digamos, porque Adrián Pérez es uno de los primeros dirigentes. ¿Por qué? La decisión que tomó la Asamblea era que no había que repetir los errores de los últimos años. Es decir, de que un vicepresidente formara parte de un acuerdo, de una alianza, porque esto ponía en juego la estabilidad del régimen, atento a lo que ya había pasado con Chacho Álvarez y lo que había pasado con lo que pasó con Cobos. De modo tal que Adrián garantiza, por un lado, los principios, por el otro lado, la absoluta coincidencia con el proyecto político y, en tercer lugar, una lealtad personal. Se imaginan que empezó a los 20, y es un extraordinario diputado, todo el mundo lo hubiera querido de jefe de gobierno de Capital, pero la Asamblea decidió y él está gustoso. Entre la semana que viene la Capital va a decidir, hay muchos otros candidatos, quién será la fórmula entera de Capital, también con jefe y vicejefe. Elisa, ¿cómo evaluó toda esta crisis? Porque lo que más sorprendió es que hubo 4 días sin Estado, sin seguridad, y que, bueno, por suerte el fin de semana se reunió el gobierno nacional, aceptó un pedido del gobierno de la ciudad, pero parecía que se unieron por el espanto más que por un intento de una solución acordada o buscada. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la situación era absolutamente previsible. A veces hay muchas críticas cuando yo levanto la voz, pero hace 4 años estamos diciendo el proceso de las villas alrededor de la ciudad de Buenos Aires va a tornar invivible las villas por hambre, por falta de hábitat, y va a tornar invivible Buenos Aires. Ahí íbamos señalando en este programa 1000 veces en qué villas estaba ya el narcotráfico, con qué sectores, etcétera, y los problemas de hábitat. Miren, el problema de hábitat en la ciudad de Buenos Aires se extiende a todos. Hay problemas de hábitat en las villas, hay problemas de hábitat en las clases medias. Ahora logramos sancionar, claro, a distancia de la diputada, una diputada de la coalición cívica, se sancionó una ley importante que es el tema del seguro frente al Banco Ciudad, por el tema de las garantías, porque la verdad es que la gente no puede pagar, no sé si el alquiler, pero con las expensas y con todo, la gente no puede pagar, la clase media no puede pagar, la gente trabajadora que está en las villas tampoco puede pagar todo lo que desea. Y me parece que no hubo previsión de ninguna naturaleza. Pero yo quiero decir lo siguiente, a mí no me parece moral que yo pueda sacar una ventaja política criticando al gobierno nacional y al gobierno de Macri.
El tema es muy delicado para No eso. me parece moral, no me parece que sea la oportunidad. Los acontecimientos existen, la impresión es obvia. El tema es cómo salir de esta situación definitivamente y cómo salir transitoriamente. Yo creo que el acuerdo a que se llegó es bueno. En el sentido de que hay por lo menos un límite a la extorsión. Y se paró la escalada, que era lo que yo decía en la radio hace 2 días. Lo que no se están dando cuenta es que esto es una escalada si nadie actúa. En el sentido de que por un lado se va a tratar de solucionar el problema, pero por el otro lado que quede claro para todos que no va a haber planes sociales ni planes de vivienda para los que actúen ilegalmente. Claro, se le pone un límite también a que no se puede ocupar un terreno público. Yo creo que es un buen acuerdo, creo que quedan muchos problemas por resolver, es obvio, y que también esto ha demostrado lo que era evidente, ¿no? Que la ausencia de poder es enorme, que la falta de autoridad es enorme, porque no hay alguien que hable y alguien que obedezca, ¿se entienden? Pero usted piensa que hay una crisis no solo política, de corrientes internas, etcétera, sino que cuando se vive tan al margen de la ley, cuando se habilitó tanto vivir al margen de la ley, cuando se mintió tanto durante años, entonces es muy difícil hablar y lograr obediencia. La autoridad es la que convence y logra obediencia. Hoy nadie logra obediencia. Habla Macri, nadie obedece. Habla Vidal Fernández, nadie obedece. La presidenta no tiene registro de lo que está sucediendo. Esto es evidente, sino que se va guiando. ¿Cómo es eso, Elisa? Claro, porque ella se va guiando por la televisión. Es decir, primero dice no acuerdo, después se impresiona porque hay muertes en una zona de nadie, entonces dice actuemos, hay órdenes, contraórdenes. Y la verdad es que también en esto hay que esperar. Acá hay un diagnóstico político muy claro. O se está frente a una recomposición del gobierno o se está frente a una descomposición del gobierno. ¿Y usted qué opina? Yo no opino. Lo que digo es, nosotros no nos movemos de Buenos Aires, yo personalmente no me muevo más de Buenos Aires, agradezco a Dios esos 15 días después de la última sesión y yo espero que recompongan. Ahora también pero hay un proceso. Es que además esto sucedió... ¿Se notó debilidad política del gobierno estos días, esta semana? A ver, es que hay que hablar con la verdad. La muerte de Néstor Kirchner plantea la muerte de un esquema de poder. Pero uno puede mantener, puede mantener una ficción fantasmal, puede mejorar en las encuestas, pero el vacío de poder es distinto de la imagen. ¿Me siguen? El vacío de poder existe y hay que cubrirlo, y hay que cubrirlo ordenadamente y racionalmente. Y me parece que esto, en vez de ser así, se está desatando una interna importante en mitad del conflicto social. Ahora, también lo que se vio es una falta de acción política por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque él estalló acá en la ciudad y tampoco hubo una posibilidad inmediata de solucionar. Pero por supuesto, pero digo, empecemos de ahora. Y no es que estoy queriendo cubrir, digo, no quiero dañar a nadie, ni a la presidenta ni a Macri, porque son las dos autoridades que van a tener que seguir solucionando los problemas. Pero no puede la clase política, por más que esté en absoluto desacuerdo, deslegitimar a las autoridades que, con debilidad, con errores y con equivocaciones, son las que pueden encauzar el conflicto. Porque esto sería una irresponsabilidad. ¿Y usted cree que hubo sectores políticos por allí, dentro del mismo peronismo, que trataron de sacar alguna tajada de este conflicto? Yo lo desconozco, la verdad es que no me corresponde a mí, nos corresponde lo que sí hicimos en la coalición cívica, y esto muy acertadamente, es decir, yo en agosto dije estemos organizados para lo imprevisible. Y esto es tremendo para la Argentina, que es decir, nosotros tenemos que tener fórmula, acuerdo de diputados nacionales, programa de gobierno y gabinete, digo, para mostrarle a la sociedad un esquema de orden, de ley, de república en diciembre. Y esto lo vamos a hacer el 14. ¿Y por qué en diciembre? Porque estaba claro que el proceso, y ese era nuestro análisis político, y ustedes me vieron decir, hasta diciembre no hablemos de candidatura, en diciembre tiene que haber proyectos serios alternativos, esto nos encuentra preparados. Entonces, ojalá que todo se torne previsible. ¿Qué quiero decir? Que gane la racionalidad
que ninguno de los dos haga campaña electoral con el otro, porque terminaron destruidos ambos. Y nosotros vamos a acompañar. Nosotros vamos a acompañar porque me parece que el momento es muy delicado, que no se pueden producir escaladas, que no se puede jugar con la vida de la gente y que las autoridades públicas, cualquier sea su origen partidario, tienen que saber que el primer deber es preservar la vida. Claro. No, me retiro, voy, no voy. No, ese espectáculo que te toca a vos, te toca a mí, realmente fue lamentable. Ahora, a ver, y hay otra sí. cosa. Esto nos da la razón a nosotros cuando nosotros votamos en contra de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. No sirve para nada esa Nosotros policía. estábamos de acuerdo en la transferencia y en presionar por la transferencia. Pero Macri nos mintió. Dijo que iba a crear una policía que iba a sustituir. No, es cierto, no es policía, ¿me entiendes? No es policía. Digamos, Entonces, demostró su fracaso en esta situación. no es que demostró, no existe, es una policía urbana, no es la única jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires es la Policía Federal, que puede llevar armas, que tiene competencia en el delito. Esto que armó Macri, que puede ayudar a la gente, no es policía, pero le dio justamente Le dio rango de policía. esta campaña en decir tenemos otra policía, le dio lugar al juego del poder para determinar la zona liberada diciendo yo retiro la mía. No se puede mentir. Ahora, Elisa, si seguimos con la mentira, si seguimos con el uso del otro, porque hay punteros de todos los partidos allí tratando de sacar alguna ventaja, y si seguimos con el robo, ¿por qué es robo? A ver, hay robo en el poder y también no se puede permanecer. A ver, los extranjeros, yo los amo, ustedes saben que yo creo en una Argentina cosmopolita, creo en el preámbulo de la Constitución que dice abierta a todos los hombres y mujeres de bien que quiera habitar el pueblo argentino, pero vienen a un país que deben cumplir la ley. Y los argentinos también deben cumplir la ley. Ahora, Elisa, quería volver a un tema que usted planteó que hasta ahora no escuché a ningún dirigente político plantearlo, ¿no? Con respecto a la muerte de Kirchner y a esta terminó una etapa y ¿se notó la ausencia de Kirchner en esta crisis? O sea, ese poder concentrado, esa posibilidad de hablar, de negociar. No, este es el producto del desorden generado por un orden que no estaba basado en la ley, sino en una persona. Cuando muere una autoridad pública y hay ley, no se desordena la sociedad. Cuando el orden está fuera de la ley y depende de la voluntad o el capricho de un hombre o de una mujer, se desordena todo. ¿Y esto pasó ahora? Bueno, esto es lo que hay que ayudar, porque el poder era él, pero Cristina Kirchner es la presidenta. Entonces, también es cierto, está pasando una situación muy difícil, ya terminó el duelo, también es cierto, porque uno no puede hacer duelos de 2 años cuando es autoridad pública, ¿no? Yo lo siento mucho, a mí se murió mi hermano y a los 2 días yo estaba interpelándolo al Alderete. Hay responsabilidades públicas que hay que cumplirlas, pero es preciso que ella recomponga de alguna manera, no la legitimidad, la imagen, etcétera, sino el poder. Claro, porque le digo, por ejemplo, en base a lo que usted dice, se vio al jefe de gabinete, digamos, la semana pasada decir una cosa, después decir otra, después reunirse con Macri. El mismo día de ayer, a la mañana, fijó una posición y a la noche fijó otra posición. ¿Eso forma parte de que no hay referente, que no tienen referente? Y además hay órdenes contradictorias. Es decir, la referencia que tenemos nosotros es que la presidenta ordena una cosa y después cambia la orden. Y creo que en esto fueron muy racionales los gobernadores de provincia, porque miren, el día 3 de diciembre, para que vean que era todo previsible, se reunió el Consejo de Seguridad a instancias de nuestra presidenta de Comisión de Seguridad, que es Griselda Baldata, y fue Patricia Bullrich, estaban todos los ministros de Seguridad de todas las provincias con ALAC. Los ministros de Seguridad peronistas del norte, todos, le plantearon a ALAC que los 2 problemas eran la ocupación de tierra y los cortes. Y ALAC les contestó que era algo que iban a discutir en marzo. Entonces, esto tenía que tener. Ahora, lo otro. Cuando yo tengo un foco de conflicto, yo lo tengo que circunscribir por la escalada. Yo tengo que negociar. ¿Por qué no negociar? Algunos dicen no hay que negociar. Claro que hay que negociar. Cuando uno tiene un delito, por ejemplo, y tiene rehenes, lo que vos tenés en las fuerzas de seguridad es negociación.
vos no entras a matar. Claro. Hay vidas humanas y es más importante la vida humana que los otros delitos que se puedan estar cometiendo. Entonces había nuestro partido, Rocío y Facu, no sé, no me acuerdo ahora los apellidos, pero son 2 diputados y ella es presidenta de la Comisión de Vivienda. El día miércoles interpusieron una acción ante el juez Gallardo. Y el juez Gallardo, ¿qué ordenó el miércoles? Miren, las muertes que se hubieran evitado, que se cree una mesa de negociación, que se le dé agua y alimentos, que Gendarmería cerque el lugar y que no permita ahora, que entre. Entonces Elisa, tenías reducido el problema a 200 ahora familias y hoy tenés 5.000. La actitud del gobierno, o sea, hubo una actitud del gobierno nacional que dijo, este problema es suyo, no mando a la policía, la gendarmería, nada. Pero el gobierno de Macri también cometió, en el medio de este grave conflicto, metió el tema de los extranjeros. Macri dijo cosas que después también se desdijo. Pero por supuesto, pero a ver, yo lo que sí quiero hablar es a los argentinos, con respecto a los hermanos paraguayos, bolivianos, etcétera. Miren, ustedes saben que en el norte no se distingue bien quién es paraguayo, quién es chaqueño y quién es correntino. Ustedes saben que en el otro norte, en el noroeste, no se distingue bien quién es boliviano, quién es jujeño. Las familias están, como acá no se distingue bien si es uruguayo o es argentino. Nosotros tenemos una gran tradición. Es mentira que la inmigración es de ahora, una gran tradición de inmigración de nuestros propios países. ¿No? Histórica. Pero también hay un racismo escondido que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con los que fuimos hijos de inmigrantes europeos. Yo soy hija por un lado de criollos y por el otro lado de europeos. Y voy a contar lo que pasaba en 1910. Lo dije el otro día y lo voy a repetir. Que lo pueden ver en el Centenario. En el Centenario los inquilinatos y las casas eran ocupadas por los que decían los brutos gallegos y los ordinarios italianos, que hambreados estaban en esos inquilinatos. Quiero aclarar que eran blancos, europeos, pero estaban muertos de hambre, y los criollos, incluso en el libro del Centenario, ¿de quién es? Bueno, ahora voy a... de Horacio, de Dios puede ser, no me recuerdo el nombre. Los chicos de la sociedad porteña iban y decían... Horacio Salas, un libro maravilloso, los trataban y los humillaban, los escupían, les decían que se vayan. Nosotros somos bisnietos de ellos. Pero el hombre blanco europeo, de origen europeo, quiere la inmigración de cualquier naturaleza, pero no le gusta alguna inmigración de algún color. Lamentablemente, para un sector de la sociedad ese discurso de Macri llega. Ahora, esto es inmoral. Nosotros venimos trabajando hace 5 años por los talleres clandestinos manejados por las mafias bolivianas. Y les puedo asegurar que Macri no ha hecho nada contra esas mafias ni contra el trabajo esclavo en los talleres textiles. No se ha hecho nada. En diputados hemos insistido con proyectos de ley. Hay gente que está en esclavitud y además es amigo y tiene muchas relaciones con aquellas empresas textiles o de diseño que contratan trabajo. Bueno, cada tanto estalla este drama en el Bajo Flores o en algún otro sector de la ciudad, cuando mueren hacinados o cuando sale a la luz este problema, ¿no?, de la esclavitud. Pero moderna, sentado ello, no puede ser que porque vos seas inmigrante o seas pobre violes la ley. La ley está para ser cumplida. Por los poderosos que en este país no la cumplen, por las clases medias y también por los pobres, porque si no hay ley, hay violencia. Obvio. Carrió, volviendo al lanzamiento y a lo Perdóname, le quería preguntar algo sobre este tema. El acuerdo de ayer, este acuerdo, digamos que es un acuerdo marco, un anuncio que descomprimió, la gente, ¿usted lo ve positivo o lo ve como un anuncio que patea la pelota para adelante? No, a ver, lo importante ahora es que haya paz. Lo importante ahora es que empiecen a destrabarse los conflictos. Yo apoyo ese acuerdo, digo, no sé si están mintiendo o no, pero creo que además sostienen algo la ley, como diciendo, el próximo que vuelve a ocupar no tiene planes sociales y no tiene hábitat. Y esto es bueno, porque es decir, mire, si usted se sujeta a la ley, yo puedo ayudarlo, pero si usted no se sujeta a la ley, a mí esto me parece importante. En segundo lugar,
creo que el problema no termina acá y que toda la clase política tiene que ser muy prudente. Las autoridades han quedado muy dañadas, pero son las autoridades que tenemos. Ahora, ayer, digamos, también como un subproducto de toda esta crisis fue el anuncio del Ministerio de Seguridad, a cargo de Linda Garré. Se está hablando de una purga policial en la Policía Federal. ¿Usted lo ve como algo positivo o un anuncio que pase algo para que nada pase? Mire, nosotros hemos acusado por juicio político a Aníbal Fernández por estar vinculado al narcotráfico y por ser uno de los responsables del crimen, del triple crimen de General Rodríguez, comprometido con la droga y con el financiamiento de campaña de Cristina Kirchner. Y siempre lo protegieron. Es más, la Comisión de Juicio Político no se reunió para analizar este caso tan grave. La pregunta es, ¿lo están corriendo solo por una cuestión interna de lucha ideológica con otros sectores? ¿O lo están corriendo porque es un delincuente y debe dejar de ser jefe de gabinete? Porque entonces, si esta es la decisión, uno avala. Pero si lo que hay es un corrimiento de poder a ver quién maneja la caja de la Federal, entonces es otra cosa. Es una disputa de poder. Creo que sí. Esto que usted dice es grave. Digo, hay no, yo no ven. Lo dijo hasta la Embajada de los Estados Unidos. Además hicimos el juicio. ¿Hay alguna denuncia judicial? Pero está la investigación del crimen de General Rodríguez. En la investigación está preso Cristian Lanata, que es de la íntima confianza. Está citado Jean Cristóforo, que es hijo de Jean Cristóforo, el puntero que metió en el freezer al boliviano que mató el anterior intendente de Quilmes. Está todo. Y estos también fueron puestos en el freezer. Pero cuando uno lo dice Carrió exagera. Muy bien. Después lo dice la Embajada de los Estados Unidos en lo dice todo el mundo. A ver, lo dice toda la información seria. Entonces la pregunta es, ¿puedo tener un jefe de gabinete complicado de esta manera? Y si lo puedo tener, ¿por qué lo tuve 7 años? ¿Por qué no cambié estas mafias hace 7 años? Ahora, Elisa, pero digamos, volví a que algo comentó. Pero estoy de acuerdo en la creación del Ministerio de Seguridad, es una de nuestras propuestas. Y vamos a ver la evaluación. ¿Es una disputa de poder? Eso se va a ver a fin de año. Volviendo al tema político, digamos, es muy parecido al 75, entre corrientes distintas del propio peronismo. ¿Usted piensa que ahora hay dentro del gobierno hay, digamos, muerto Kirchner, se abrieron esas disputas nuevamente? Hay que esperar, pero bueno, hay que esperar. Yo tampoco quiero ahora. La verdad es que hay que pacificar, hay que pedir en estas Navidades, tenemos que tener. Yo le pido a los argentinos que tengamos paz estas Navidades, que internalicemos que tenemos que tener ley, que no tenemos que mentir, que no tenemos que robar, que tenemos que comprometernos en un orden común sin el cual no hay libertad. Y yo le pido a Dios que nos escuche a todos, porque estamos en medio de una violencia que se fue alimentando, fruto del desprecio de la ley. Ahora, digo, usted marca esto respecto al gobierno. Ahora, el cuadro que la oposición está en este momento brindando, digo, ustedes han lanzado esta fórmula que decíamos, pura, coherente. Ahora, en los otros partidos políticos hay mucha, digamos, desorganización, hay mucha desorientación sobre cómo van a enfrentar el futuro, sobre planes alternativos. Digo, no se ve tampoco como una alternativa de poder. Bueno, nosotros tenemos toda la propuesta y toda la alternativa, sabiendo que el tiempo es ahora y que había que dar esta alternativa. Lamentablemente no pudimos mantener acuerdos por razones ajenas a nosotros y preferimos. Ahora, quiero transmitir esto: el futuro de la nación está totalmente abierto. Que nadie se preocupe, que todo el mundo se quede tranquilo. Este país, esta nación, es inmensamente rica, tiene el futuro económico asegurado. Nos falta solucionar los problemas de violencia, los problemas de falta de ley, los problemas de injusticia social. Pero a veces pareciera que los problemas vienen por la política. Exactamente, por la política y por la corrupción. Los dos flagelos más grandes de la Argentina son la corrupción, que no solo es la mentira y el robo, y el segundo gran flagelo es el narcotráfico. Ahora, miren, yo vengo de México, esperen. Sí. Diputados sentados en el Congreso, escapados de la justicia, imputados de narcotráfico, juran con fueros, hermanos de gobernadores. El ejército está trincherado, prácticamente vieron en esas bolsas hasta arriba, porque los balazos, se está perdiendo la autoridad.
como esto se fue de Colombia, como esto está en guerra en México, el lugar elegido para el lavado de dinero, para las mafias y para el narco es Argentina. Entonces, esto lo tenemos que enfrentar porque si no, después es tarde. Y esto que yo planteaba, no, ni Macri tampoco. Miren, las villas rodean la ciudad de Buenos Aires y ahí vive mucha gente decente y mucha gente trabajadora, que muchas veces no puede llegar a Buenos Aires a trabajar por un montón de cortes. Pero ahí también habita mucha gente, la 1114, por ejemplo, que son personas, o la otra, la Zabaleta, que son personas dedicadas a la droga y donde ya no entra la policía y donde el orden está asegurado por alguna u otra mafia del narcotráfico. Esto que venimos reiterando hace 4 años no fue enfrentado por nadie. Nuestra gente está trabajando en las villas, pero se imaginan que nosotros no tenemos punteros, no tenemos dávida, no tenemos estructura, no tenemos poder, se lo ¿Pero por qué entonces las autoridades constituidas a nivel de la ciudad o a nivel nacional no hacen nada? Porque hay complicidad, ha habido complicidad de algunos ministros en esto, típico caso de Aníbal Fernández en el crecimiento de todo esto, y ha habido una desidia enorme en otros, desidia enorme, como si el problema no lo tuvieras ahí. El problema lo tenías ahí, tenías que enfrentarlo cuando asumiste. ¿Va a hacer usted o la coalición cívica alianza con otros partidos o ya están cerrados? La Asamblea determinó que si los acuerdos son muy estrictos en materia de corrupción, si la fuerza de la alianza está dispuesta a denunciar a los propios integrantes de un acuerdo que cometan el menor delito, y si el financiamiento electoral no es ni empresario ni de otro tipo y puede mostrar un financiamiento legal, podrá haber acuerdo. En este momento no hay otra fuerza que pueda mostrar estos balances, así que lo decidirá la Asamblea. ¿Usted piensa que el radicalismo está en un acuerdo con el gobierno? No, mire, yo no voy a hablar menos de los otros partidos. He pagado todos los costos para evitar, y quiero explicarle a la ciudadanía... Digo, pues los radicales, como usted lo dijo en el Congreso, creo que lo dijo a través de 2 voces, estábamos en vivo, entre ellos Ricardo Alfonsín, estaban indignadísimos, ¿no? Cuando se dice la verdad saltan todos. Pero lo cierto es que nosotros teníamos que prepararnos para cuidar que el próximo presupuesto cuide el 82% móvil de los jubilados y el ingreso ciudadano a la niñez para todos los argentinos. Y esto va a suceder y se va a aprobar un presupuesto que contemple estos 2 reclamos sociales. Por eso paramos este presupuesto que algunos querían aprobar a cambio de prebendas, privilegios, contratos y algunas otras cosas más. Bueno, muchas gracias, Elisa Carrió, por estar esta noche a nosotros. Feliz Navidad. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias por estar. Nos vamos a